Me encanta. Hola, mi nombre es Lola Narváez. Estamos acá en La Voz de la Tierra con Javiera Cisternas. Ella va a estar contando y compartiendo toda su exploración con esta herramienta de registros akáshicos. Gracias, Javi, por estar acá. Te presento. Hola Lola, gracias por esta hermosa invitación a tu espacio, a tu canal. Feliz de compartir el día de hoy contigo de un tema yo creo que no tan solo a mí me apasiona, sino que también es parte de ti y de muchas personas que nos van a estar escuchando, viendo, oyendo, que son los registros acá, chicos, que es una herramienta que conectó conmigo desde el minuto uno, desde que hice este despertar espiritual ya hace algún tiempo atrás. Me encanta. Gracias, gracias. Contanos, comenzamos con las preguntas. ¿Cómo fue el primer acercamiento de los registros akáshicos? ¿Sabías que existían? ¿Lo escuchaste por ahí? Cuando lo escuchaste te dio curiosidad o vino el nombre hacia vos? ¿Cómo fue eso? Ay, fue re loco. Esto todo pasa en el transcurso de pandemia. Yo creo que no soy la única que tuvo este llamado o este despertar durante este periodo, que si bien para muchos obviamente la pandemia significó pérdidas y muchas cosas, para mí la verdad fue una apertura en muchos sentidos. Yo estaba transitando un periodo súper oscuro hace ya algún tiempo y la pandemia fue un detonante. Y yo venía como ya no queriendo saber de nada ni de nadie. Lo único que quería era como desaparecer de la faz de la Tierra, del universo, de todo sentido. Esto antes de pandemia. Esto, claro, venía ya arrastrándose antes de pandemia. Y justo en pandemia yo tomé una sesión con una hermosa personita, un angelito que me cayó de la tierra, o sea, del cielo a la tierra. Era una nutricionista, una nutricionista holística donde empezaba a unir esto del cuerpo, mente y alma y que no estábamos separados, empezamos a hablar de las emociones, de cómo influía en nuestro cuerpo, en nuestro sistema, en nuestros pensamientos, en nuestro organismo. Y ahí fue donde ella nombró registros acá, chicos, y fue como que si yo hubiese sabido lo que era. Y Ujú. esa palabra registros acá, chicos, fue como necesito una lectura para antes de ayer, no era para ayer, era como para antes de ayer, como que sabía que había un llamado en ese momento para mí. Me dijo, mira, te recomiendo a tal persona, anda y hazte la lectura. Contacté a la persona, le dije lo antes posible, quiero una lectura sin entender mayormente lo que era o cómo consistía, pero sabía que algo había. Y al momento de conectar con esta persona, con este terapeuta y con los registros acásticos, fue el boom, esa bomba atómica, esa explosión, donde empezaron a caer las piezas y como yo lo digo y lo he mencionado ya en muchas partes, en muchas ocasiones, que fue las piezas del puzzle que se comenzaron a encajar, o sea, toda mi historia, toda mi vida, toda mi transición, todo mi proceso lo empecé a entender, a amigarme con él, a comprender por qué yo estaba en ese momento y por qué lo estaba viviendo de tal manera. Y todo empezó a ser más claro y de la noche a la mañana empecé a tener mucho más energía, mucho más ánimo. Los mensajes de mis guías, de mis ángeles en ese momento fueron súper precisos, súper concisos. Era como, te estábamos esperando, literal, eso fue, te estábamos esperando, ¿por qué te demoraste tanto? Y los otros mensajes, obviamente, que me hicieron el sentido y desde ese momento dije, bueno, esto era lo que yo necesitaba, lo que mi alma me estaba como haciendo ese llamado y al fin lo escuché y me abrieron un sinfín de puertas infinitas donde conocí gente maravillosa. Y así nació también este espacio, mi espacio de Crea Lumière. Y fueron ellos que me entregaron básicamente el nombre que es crea tu luz, si lo traducimos, es crear luz. Entonces yo estaba en esa oscuridad y obviamente me acerqué a expandir y entregarle un poquito de luz a esa oscuridad que estaba viviendo en el momento. Ujú. Me encanta. Vamos a ir, me encantó toda la historia y quiero ir como más a a la profundidad de la historia, ¿viste? Porque a veces es como, ok, por ejemplo, la gente quiere saber y para que entienda la energía y también, más que nada también para que poder colocar en palabras cómo nos sentíamos en aquel momento y también esta pregunta es con este propósito, ¿no?
para que otra persona a la cual está quizás mirando esto se siente identificada, ¿no? Ante esa emoción o lo que vos estabas transitando emocionalmente y esto puede ser como una puerta a algo más para esa persona, ¿no? Entonces, por Exacto. ejemplo, cuando comenzás a conectar con los registros acásicos, ¿cuál es eso ese cambio interno que vos realmente, o sea, sentís con profundidad, ¿no? Porque es como, a ver, estas herramientas son exploración de autoconocimiento. Es como si bien cada camino es personal, cada uno lo que siente es interno, pero nos podemos ayudar en compartir en palabras ciertas profundidades que pueden guiar a otras personas, ¿no? Entonces, Claro, por cien por ejemplo, ciento. ¿cuál es ese cambio interno real emocional que vos sentiste a través de la herramienta, ¿no? Que empezaste a notar, porque en realidad, a ver, vamos a ser sinceros, ¿no? Es como esto no es que llega un momento en el que se va a terminar, ¿no? Porque se trata de ir creciendo, de seguir evolucionando. Entonces, nada, la vida siempre va a estar en movimiento, ¿no? Pero, por ejemplo, en ese momento, algo que vos hayas dicho como, che, esto como realmente está cambiando y Sí. vengo notando esta profundidad y como que no puedo, y esto realmente está dando como, abriendo ese espacio, ¿no? Sí, mira, los registros fueron una apertura total en mí, porque yo estaba, como te comenté, estaba transitando en un momento súper oscuro. Yo estaba en una depresión no diagnosticada. Vivía enferma con achaques, con dolores inexplicables, iba al médico y todos los exámenes que me hacían de sangre, de orina, esto, que lo otro, escáner, radiografía, todo era bueno, pero yo me sentía mal físicamente, muy adolorida, con muchos dolores internos, externos, inexplicables. Lo único que yo quería era dormir todo el día, 24/24. Si bien dormía muchísimas horas al día y por más que durmiera, yo estaba cansadísima, era un peso, un agotamiento físico-mental. Y cuando conecté con esta herramienta que fueron los registros, todos esos dolores empezaron a disipar porque comencé a entender mi historia, de dónde provenía. Fui a la raíz, literalmente a la raíz de dónde venía. ¿Por qué yo me estaba sintiendo así? ¿Por qué había llegado a este punto? Entonces, fue una sanación interna, obviamente también fue dolorosa porque tuve que ver capítulos de mi historia que yo no quería ver, que yo no estaba reconociendo y que no estaba aceptando. Y esos situaciones, digamos, que yo no quería ver porque eran dolorosas, me abrieron los ojos y me sanaron literalmente paso a paso. No digo que estoy sanada al 100% porque este es un proceso y tampoco fue mágico de la noche a la mañana. Ay, me abrí los registros y al día siguiente era como la flor de la vida, color de rosas, un arcoíris. No. Obviamente tuve que adentrarme a, a profundizar en cosas que yo no quería ver. A ver, primero, en saber que yo venía de una relación con mamá quebrantada, que no estaba bien, que nunca fue buena. Segundo, que también quería como cerrar ciclos. Yo nunca conocí a mi padre, entonces tenía había un quebranto entre la relación de tanto linaje femenino como masculino. Yo necesitaba entender eso. Entonces fue eso el hincapié que me llevó a ver mi historia, a trascender, ir más profundamente, de sanar mis heridas, de verme, de auto mirarme con compasión, porque yo antes era súper dura, era súper seca, me trataba mal, no me miraba con amor, todo era culpa mía. Entonces empecé como a soltar cargas, mochilas, piedras que no me correspondían, empecé a aplazar las cosas y a los personajes de la historia en su lugar, a entregar Ujú, cosas que no me pertenecían, a hacer ese trabajo energético, ese corte energético. Y poco a poco me fui alivianando y mi energía obviamente fue mejorando, mi estado anímico. Ya tenía ganas de estar más despierta en el día, de compartir con personas, porque también hubo un momento que yo me quise aislar, que no quería compartir, que no quería salir. Entonces la lucecita fue poco a poco alumbrándose, encendiendo esa llamita interna que estaba dormida, no estaba apagada, sino estaba dormida. ujú. Es súper interesante lo que mencionás porque es como a veces, si bien no somos conscientes de lo que tenemos que observar en nuestra historia, voy a rescatar esto de la tuya, que el cuerpo nos muestra, ¿no? Es como, che, el cuerpo está como indicador, ¿no? Eh, entonces, nada, como estar
yo creo que estas terapias también alternativas, en algún punto, todas ellas hacen hincapié a que observar el cuerpo, ¿no? Como observar el cuerpo, porque si bien yo hoy tengo más conciencia y trabajo con cuerpos, pero aquel tiempo, cuando a mí me llegan los registros akáshicos, a mí desde mis registros me decían, tu cuerpo es el péndulo. Y yo de verdad no entendía nada. Como, no entiendo todavía esto, esta información. Bueno, y yo hacía como, bueno, que va para adelante y para atrás, como un péndulo. No, o sea, es como algo mucho más profundo, ¿no? Por eso es como que quizás a veces solamente vemos esto, la superficie de la situación, que quizás en este caso eran los dolores, pero los dolores físicos marcaban como, che, como hay que observar esto, ¿no? Para Claro. mí la herramienta de registros akáshicos si se utiliza con conciencia es como te lleva mucho a la profundidad. eh, y no tan solo se cura, se cura, ¿no? No tan solo en una sesión puede haber, ¿no? Tanta apertura, porque como vos decís, es como empezamos a darnos cuenta de qué cosas fueron sucediendo en nuestra historia que si bien es nuestra, no nos define, ¿no? Y a veces No. inconscientemente es como hacemos esto, ¿no? Como, ay, bueno, a mí me pasó esto, entonces, no, o sea, es parte de la historia, pero no sos la historia. Entonces ahí es cuando comenzamos a hacer el Eso. espacio, ¿no? Entendí justamente lo que tú dices, que la historia no me definí, yo reescribí mi historia, le di un giro, la vi con otros ojos y con otra perspectiva, porque antes obviamente me estaba enfocando solamente en un punto, pero no en las otras oportunidades o otras cosas que estaban alrededor. Y cuando tuve la capacidad de mirar, de observar, de verme, de hacer esta introspección con otra mirada, ¡boom! Fue esa explosión y de ver de que estaba cegada solamente y centrada en un punto, o enrabiada, enojada con cosas que estaban ahí guardadas, que estaban contenidas, y que fue liberador emocionalmente, físicamente, mentalmente, en muchos aspectos de mi vida. Lo que conseguí, mucho más tranquilidad, mucho más paz, entendimiento, claridad, etcétera, etcétera. Y fue bonito ver eso justamente con otros ojos y con otra perspectiva y no enfocarme tan solo en un punto, sino Ujú. darle la Sí, oportunidad de crear, de hacer cosas nuevas, de reescribir la historia. sí. A veces en lo personal a mí me pasó que a mí registros akáshicos lo que me dio fue como darme la mirada como, ay, ¿por qué siempre me estoy quejando? No era como, ¿por qué siempre de las cosas uno ve lo negativo? Como, ¿por qué siempre estamos viendo todo lo negativo, todo lo negativo, todo lo negativo? Es como, dale, como de esta situación tiene que haber algo positivo, porque si no es como, ¿qué onda? Está aburrido todo, ¿no? Es como, yo me hacía esa pregunta, como, ¿por qué todo tiene que ser negativo? Cae acá, ¿no? Cae acá que todo lo ve negativo. Como, por favor, ¿de dónde viene? Como, es interesante. ¿Cuándo, cuándo sentiste esto, ¿no? De que, porque yo digo que hay dos personas. Una a la que le llega la herramienta, ¿no? Y va la consultante y dice, wow, esta herramienta me encanta, bla, ta, ta, ta. Bueno, vengo dentro de 3 meses o al mes, bueno. Y después está la otra donde dice, che, esto me hizo muy bien y de verdad hay algo adentro tuyo que es como, esto lo tengo que compartir o esto se tiene que enterar miles de personas que existe, ¿no? Y es esa cosa de ponerlo al servicio. ¿Cuándo sentiste bueno, ok, esto yo lo tengo que enseñar o lo tengo que dar para otras personas en sesiones? Porque les comento a las personas que no saben, vos podés aprender a leer tus propios registros, que muchas personas eligen Sí. aprender a leer sus propios registros, y otros eligen poder también leer a terceros y además enseñar la técnica, ¿no? ¿Cuándo fue Sí, ese llamado, mira, no? como, esto es muy loco porque lo sentí inmediatamente, fue instantáneo. Al momento de terminar la sesión, fue tanta la claridad y la guía que me entregó como ese despeje y las piecitas del puzzle empezaron a encajar, como que el puzzle ya estaba medio armado al término de la lectura. Y yo dije, esto fue tan sanador, liberador para mí emocionalmente. Y yo dije, esto yo no lo puedo dejar tan solo para mí. Yo necesito explayarlo, compartirlo con otras personas, porque, mira, antes de ir a los registros acá, chicos, yo le comento a una amiga y, y me dice, oye, no, no lo hagas porque tu alma puede quedar contractada y no puedes salir de ahí. Mira, yo conozco a alguien que se la hizo. Y yo dije, no, le dije, no, esto no es así, esto no funciona así. Yo dije, Me yo encanta antes, siguiendo la intuición, tipo. claro, yo dije, todavía existe tanta
desinformación, Ujú. ignorancia, y está bien también, porque no todo el mundo tiene la intención de ir a buscar, de indagar. Yo indagué, pregunté, mi intuición me decía, sí, hazlo, no hay ningún miedo ni ningún temor, todo es bonito, todo viene de la luz, del amor, voy a recibir el mensaje que necesito. Hasta que lo hice. Entonces dije, uno, primero, para contar mi historia, para que otras personas también conozcan esta herramienta y que sepan lo poderosísima que es. Contar qué son los registros acá, chicos, porque si bien no es una herramienta que en ese momento estaba tan masificada, yo creo que hoy en día se ha masificado y se ha expandido mucho más que antes. Y también para desmentir ciertos mitos, ciertas cosas que la gente piensa que es mala, que viene desde el lado oscuro, que conecta con energías de aquí, que conecta con el más allá, que conecta con el malo. Entonces, todas esas cosas yo dije, no, hay que desmentirlas, hay que hacer esta aclaración. Y yo quiero compartir también con otros terapeutas que cuenten su historia de lo que ha significado los registros akáshicos, y no tan solo los registros, sino las otras herramientas que existen, porque es una gama enorme, un sinfín, y todas se pueden complementar las unas a las otras y pueden hacer fusiones. Entonces, eso lo encuentro maravilloso. Entonces, yo dije, listo, terminé la sesión, yo dije, esto tengo que compartir, lo que yo sentí, cómo lo viví, cómo me llegó, en qué momento yo estaba viviendo, cómo lo estaba viviendo y cómo lo quiero vivir. Y bueno, le comento a la persona, al terapeuta que me hizo, y me dice, dale, sí, eso es lo que tú sentiste, es el llamado. Listo. Empiezo como a buscar nombres y creo, el mismo día me acuerdo, creo como abro un Instagram así muy random, muy loco, y le coloco una foto como una silueta de un ángel, porque yo siempre he tenido conexión muy angelical, desde muy pequeña yo y he estado conectado con ello. Entonces como que yo conecto y pregunto qué nombre, qué nombre, qué nombre, y me llega así como, literal, siento una voz que me habla y me dice, crea Lumière. Y yo así como, crea Lumière. Así yo sentí esa energía muy power, es Amo, amo. inexplicable. Y dije, crea Lumière. Y me hizo mucho sentido, bueno, voy a contar en breve para poner en contexto por qué crea Lumière. Crea Lumière. Lumière en francés es luz. Y yo vivo en Canadá, en el lado francófono, donde se habla francés. Entonces quise hacer también esta fusión entre el francés y el español. Y me hizo mucho sentido de crear la luz. Dije, yo estaba con la chispa apagada y quiero encender la luz, no tan solo mía, sino iluminarla de otros, ser como el faro de otros. Y desde ahí ese nombre apegado y le di marcha, inicié sin saber lo que se iba a venir. También este proceso fue de que se me abrieron puertas y se me cerraron otras, perdí amigos, perdí mucha gente que fue un golpe en un momento, pero entendí en un momento después que no estábamos en la misma frecuencia, que no estábamos en la misma sintonía, que no dependía de mí despertarlos y si ellos no sentían el llamado, no era quien yo de hacerlo, sino ellos mismos tenían que ir a este descubrimiento maravilloso que yo hice. Y así me lancé y conocí hermosa gente y obviamente perdí otras, pero compensó todo lo que he vivido. Me lancé con esos miedos típicos que uno tiene, que o qué dirán al principio, qué va a pensar la gente, que de un día para otro, ¿de dónde salió esta loca que está hablando si antes nunca lo hablaba? Entonces dije, no, no importa lo que digan, esto es lo que a mí me hace sentido en este momento, lo que yo siento que tengo que entregar y hacer y le voy a dar. Y ahí estoy, desde ya van a ser 4 años que estoy en este movimiento, expandiendo ¿Y luz qué, y amor, como digo yo, de Encrea Lumière. y, y qué significa ser canal para vos de esta energía, ¿no? De esta energía de los registros akáshicos. Así como Ay, muy interno, ¿no? O sea, ¿qué sí, significa eso? es inexplicable, es hermoso poder ser canal y entregar estos mensajes que son completamente amorosos, tanto para uno como para los otros, y entregar también y conectar con estos seres increíbles, con esta energía, con los maestros de los registros acá, chicos, con los ángeles, arcángeles, en mi caso que yo conecto mucho. También dentro de las sesiones se me han aparecido personitas que ya no están en este plano, con gente que ha sido familiar de las personas que han conectado con los consultantes, y es bonito poder entregar esos mensajes a través de ellos y que ellos se sientan como felices y tranquilos de escuchar esos mensajes. Yo digo, Hay son algo, mensajes.
Son mensajes amorosos, completamente son los mensajes que tienen que escuchar en el momento preciso y adecuado. Sí, así es. Hay algo que quiero comentar a las personas, ¿no? Que esto lo hemos hablado por privado, de derrumbar como este mito, ¿no? De que porque sos tenés la vida resuelta. Y es como, no. Es como, vamos a hablar un poco también de eso, porque no. En todo caso, somos sí el canal, podemos percibir unas energías mucho más Sí, sutiles, ¿no? exacto. Podemos leer la energía, quizás como para personas, estoy diciendo esto para personas que quizás no entienden de la herramienta, ¿no? Podemos poner en palabras esa energía que se está percibiendo, entregar este mensaje. Uy, ¿estoy? Ahí está. Sí, estás. Te Sin fuiste embargo, a es la, como, a la frecuencia de los registros. fui y volví, fui y volví. Eh, no, pero sin embargo, eso, ¿no? Como, no, más que nada, porque es como este mito, ¿no? Desde lo colectivo de como, bueno, si como yo canalizo, como yo entrego mensajes, estoy todo el día zen, a mi vida no pasa nada, y es como, no, Mm, porque es como, no, si no, no estaríamos acá, estamos exacto. explorando una realidad humana, que es hermoso ser humano, hay desafíos, hay aventuras. Es un juego, ¿no? Entonces, nada, sí, nos prestamos como canal y además somos humanos, ¿no? Nos suceden cosas, nos van a seguir sucediendo cosas. Sí, sentimos, Quería decir. somos humanos, somos personas antes que todo, pero no, eso no quiere decir que no sintamos pena, que no sintamos rabia, o sea, las emociones están en nosotros y como todos ustedes vivimos también esos días un poco grises, nublados, pero no todos los días son iguales, si no sería monótono. La vida se Sí. trata de contraste, de bajos y altos, y obviamente eso nos va enseñando y nos va mostrando otras cosas también. Sí, y mismo mismo estas herramientas alternativas nos van mostrando que la vida es cicla, va en un Es ciclo, ¿no? Entonces cíclica, es como, exacto. claro, entonces hay momentos en que sí, como estoy muy bien, y hay otros momentos en que, che, quizás es más para ir hacia adentro y permitirse también ese cambio, ¿no? Ay, que justamente, mira, la siguiente pregunta es esto, ¿no? Que cómo cuidás esa energía, porque no dejamos, no es que nosotros podemos, o por lo menos todavía no ser canal todo el tiempo, ¿no? Y estar como yo, a veces me agoto, es como no puedo, es como quiero estar, descanso, requiero estar sin personas también. No, estoy más consciente hoy, recién en este presente, estoy más consciente de cuidar mi energía. Vos en ese caso, o sea, cómo cuidas tu energía? ¿Cuál es tu conexión con eso? Porque no deja de ser un trabajo. Esto también, ¿no? Empezar a hablarlo, esto es un oficio, lo hemos hablado por privado con Javi, de que son los oficios, y bueno, y también en redes lo hablamos en Instagram, de que estos son los oficios del futuro, ¿no? Entonces, se requieren otros espacios donde, ok, requiero cuidar mi energía, requiero hacer estas actividades para poder rendir ante una lectura, ¿no? Poder estar como entera de alguna manera energéticamente, poder sostener la sesión. En una sesión energética no tan solo somos de canal, tenemos que abrir un campo energético, se sostiene, se abre, se cierra, y todo eso es tan sutil y no se ve, pero sin embargo está nuestro Uno cuerpo acá lo divino. percibe, claro, nosotros que estamos Claro. más lo percibimos, obviamente. Y Sí. hay sesiones o personas que pueden agotar un poco más o nos pueden absorber un poco más de energía. Y si bien es súper importante cuidar el espacio, el entorno, y a nosotros también. Existen diversas técnicas y yo creo que eso también es muy personal. Y yo en lo particular, a mí me encanta hacer un ritual, obviamente, antes de iniciar mi sesión y después al término, al cerrar. Pero obviamente, como te veo, por ejemplo, un vasito de agua también para absorber las energías, quizás un incienso, hacer alguna oración, envolverte en un rayo azul. Yo que soy muy miguelina y que trabajo con los arcángeles, siempre invoco al arcángel Miguel, entonces siempre le pido protección a él, de que me cuide a mí, que cuide mi espacio. También conectar
tal vez con la naturaleza, hacer tierra. A mí me gusta mucho darme baños de tina con sal. Entonces quizás ahí hago el descargo y si no tienen tina, tal vez igual una buena opción es darse una ducha, imaginándose que todo lo negativo, toda esa carga, todo ese peso se disuelve, se diluye, se va y ustedes lo sueltan. También pueden escuchar música, mantras. A mí me encanta escuchar mantras. A mí la conexión con la música es maravillosa. A mí poner mi mantra tengo uno de Ganesha que me encanta y siempre lo pongo, que cuida mi energía para protegerme también mi entorno y todo. Pero básicamente es eso. Yo sé que existen una infinidad, meditación, yoga, escribir, cantar, bailar, o sea, un sinfín de cosas, pero, y también, lo que me encanta es usar agua florida. Me encanta. Sí, es re lindo, re lindo. Esto también para las personas que nos están mirando, más allá de que nosotras trabajemos esto, ¿no? Haciendo lecturas de registros akáshicos, también esto lo pueden utilizar ellas. ¿Por qué? Porque no dejan de ser energía, ¿no? Y a veces uno está como drenado, y sí, es verdad, nos drena porque en realidad todos somos canales. Hay algunos que sí tienen este despertar del servicio, pero en realidad todos acá estamos percibiendo y siendo una energía. Entonces, me encantan todos estos tips que tiraste porque no tan solo funcionan para vos, pueden funcionar para otras personas que no Para mucho. necesariamente lean, lean registros akáshicos. Si tuvieras que resumir los registros akáshicos en una palabra o en una imagen, ¿cuál sería? Wow. Como para ir hablando. El todo, para mí es el todo total, o la pieza del puzzle, porque para mí fueron las piezas que encajaron, o sea, como un puzzle Un maravilloso que es... rompecabezas, me encanta la Sí, imagen. Me porque encanta, me de encanta. verdad, si ustedes están en esa etapa donde no saben qué hacer, dónde dirigirse, o no saben dónde encajar esa pieza del puzzle que está un poco desorganizada o está perdida, acudan los registros acá, chicos, porque de verdad cada pieza va a ir en su lugar y se van a empezar a dar cuenta dónde tienen que ponerla, van a encontrar la dirección, la guía, la claridad, la estabilidad, van a encontrar respuestas, o sea, es una herramienta poderosísima, maravillosa. A mí resonó un montón. También es importante que ustedes resuenen y no vayan con miedo, vayan abiertos a recibir mensaje. A mí me gusta decirle siempre a mis consultantes, porque generalmente las personas llegan con una idea, con un estereotipo, y yo les digo, mira, ven abierto, de la manera que a mí me gusta es decirle a las personas, vengan abierto, prepárense a recibir los mensajes que los guías tengan que entregarles en su momento. No ven, yo digo, para mí, lo más importante es que ustedes reciban los mensajes que necesitan escuchar en la aquí y en el ahora. Después dejemos quién fui, si fui Cleopatra, si fui, no sé, Elvis Presley, no sé. Después vemos eso. Primero enfoquémonos realmente qué es lo que necesito para mi evolución en este momento y en este presente. Dentro de la lectura, sí, podemos ir a consultar quién fue en una vida pasada, o qué cosas tengo que sanar, qué karma tengo, etcétera, etcétera. Hay muchas lecturas de registros acá, chicos, muchas maneras también de verlo y de leerlo y de interpretarlo. También depende mucho de la persona. Pero a mí me gusta entregar los mensajes de aquí. Esto es lo que tú tienes que trabajar, es lo que tú tienes que ver, lo que tienes que observar para que exista ese cambio, para que exista esa evolución, para que puedas evolucionar, para que exista esa transformación, esa transmutación, y después ahí obviamente se te van a ir abriendo muchas más cosas y más puertas y otras visiones también. Esto último que mencionás es súper importante porque también es como que está esta creencia de como, bueno, ok, nosotros acá chicos vamos a ver las vidas pasadas. Yo también suelo al iniciar las sesiones como, ok, como puede ser que aparezcan información de vidas pasadas o Exacto. ¿O no, no? y está bien, o sea, es lo que vos tenés que recibir, porque muchas veces es esto lo que vos decís, o sea, es el presente, ¿no? Es como siempre que queremos, bueno, vamos a otra vida, a ver qué había en otra vida. No, 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 en otra vida no estás acá, como esta es la importante, ¿no? Así que me encanta este mensaje que para las personas que andan dudando, pero están curiosos, nada, prueben, anímense a una lectura, no pasa nada. La verdad que gracias, Javi, por tu compartir, por tus palabras.
por la profundidad también de compartir tu recorrido con esta herramienta. Muchas gracias. Así que para finalizar, a los que están interesados voy a dejar también los datos de Javi para que la puedan contactar y tener las lecturas con ella y cualquier cosa también luego me cuentan. Luego me cuentan cómo les fue. Yo feliz de contestar dudas, preguntas, si tienen inquietudes sobre los registros acá, chicos, no duden en preguntarme, estoy abierta a eso, a ello, para poder clarificar, obviamente, y desmentir ciertos mitos que muchos hay y que en Internet podemos encontrar muchas informaciones y de repente eso también nos nubla y nos tupe. eh, pero los invito, si ustedes resuenan y quieren saber más de los registros acá, chicos, de verdad es una herramienta maravillosa, increíble, que a ustedes también les puede servir, así como a mí. Así que eso, puedo agradecerte, Lola, a ti por esta invitación a tu espacio, feliz de compartir nuevamente y eso, pues, nos vemos en una próxima, yo creo. Sí, seguro. Gracias, Javi. Gracias. Gracias a las personas que están viendo también. Bye.